Anatomía del aparato reproductor de la hembra bovina. El aparato reproductor de la hembra bovina está conformado por ovarios, oviductos, útero, cuello uterino o cervix, vagina y los genitales externos, que son el vestíbulo, labios mayores y menores, fusionados en la vaca, clítoris y glándulas vestibulares. Los genitales internos sostenidos por el ligamento ancho que se insertan en la región dorsolateral del ilion y hace que el útero adopte una posición con convexidad dorsal y permite que el aparato reproductor se mueva libremente en la cavidad pélvica o abdominal dependiendo de su tamaño o alguna anormalidad como podría ser una endometritis, neoplasias. Embriológicamente, el nuevo individuo consta de dos gónadas sexualmente no diferenciadas, dos pares de conductos de Wolff o mesentéricos y de Müller o parasonéfricos, un seno urogenital, un tubérculo genital y pliegues vestibulares. Este individuo llevó implícito el sexo de sus genes en la gonadogénesis y en la maturación de los órganos accesorios reproductivos. Las gónadas en la etapa sexual indiferenciada tienen la capacidad de ser bipotenciales, diferenciándolos de la hembra y machos en una etapa posterior. En caso de una futura hembra, los conductos de Müller se codifican y unen para constituir el sistema gonadal tubular y formar el útero, cervix y porción anterior de la vagina, con excepción del vestíbulo vaginal, porción caudal de la vagina y la vulva que se desarrollan desde el seno urogenital. Los de Wolff sufren atrofia y lo contrario sucedería si el embrión futuro fuera un macho. Los ovarios cumplen dos funciones, una exocrina y otra endocrina. Miden de 3.5 a 4 centímetros de largo por 2.5 centímetros de ancho y 1.5 centímetros de espesor. Pesan de 15 a 20 gramos cada uno y su forma es ovoide. Cada ovario tiene dos polos, una medial y una lateral, dos caras, anterior y posterior, y dos bordes, una libre o dorsal y otra de inserción o ventral. Como característica de la especie no poseen fosa de ovulación. Se ubican cercanos al centro del borde lateral del orificio anterior de la pelvis, frente a la arteria ilíaca externa en vacas no gestantes. Cada ovario es sostenido por el mesoovario y por el ligamento del útero ovárico que permite una mayor movilidad. A medida que el útero aumenta de peso, los ovarios se desplazan hacia craneal, medial y hacia ventral. El tamaño ovárico se ve influido por el cuerpo lúteo por normalidades como euforitis u ovaritis, neoplasias o quistes ováricos. Además, pueden existir diferencias naturales entre ambos. La mayor edad también es una variable que influye sobre el aumento del tamaño por la calidad de los ciclos estrales. Si lo compara con vaquillonas, aún más con terneras. Usualmente el ovario de ellas es un poco más grande y más activo. La gónada femenina posee estructuras funcionales, el cuerpo lúteo, y se inicia con la ovulación. De 12 a 24 horas posovulación aparece una depresión suave y circunscripta, no mayor a 1 centímetro de diámetro que contiene células de la granulosa y de la teca que comienzan a hipertrofiarse y leutinizarse. Durante los primeros 2 a 3 días se llama cuerpo hemorrágico. Como principal característica, tiene una consistencia blanda. Para los días 5 a 7 ocurre un rápido desarrollo del cuerpo amarillo de dominación que se aplica solo cuando está totalmente desarrollado o en una etapa de regresión. Con un cuerpo lúteo totalmente desarrollado, ocurre un aumento de tamaño del ovario. Dicho cuerpo mide de 2.5 a 3 centímetros de diámetro. La superficie y consistencia del cuerpo amarillo es uniforme, mientras que el ovario tiene una superficie irregular y nodular. Cuando evoluciona hacia el cuerpo blando o albicans es más pequeño y firme. En ocasiones dicha estructura suele presentar una fluctuación central. Si esto ocurre, se llama quiste del cuerpo amarillo. Luego de la regresión del cuerpo amarillo se desarrolla un nuevo folículo de Graf, suave, redondeado y de paredes delgadas. En realidad, en el diestro hay ondas foliculares por la que siempre hay folículos creciendo que terminan de madurar al caer el cuerpo lúteo. Bajo su superficie se manifiesta fluctuación. Las trompas de falopio o oviductos miden de 20 a 30 centímetros de largo y 1.5 a 3 centímetros de diámetro.
tortuosos o flexuosos, tensos y duros, semejan tejido cartilaginoso cuando se los desplaza entre los dedos. El útero, formado por dos cuernos, cuerpo y cuello, es un órgano músculo membranoso. En la hembra adulta se encuentra casi en su totalidad en la cavidad abdominal. En animales que nunca quedaron preñados se halla en el piso pelviano. Su cuerpo mide de 2 a 3 centímetros. Los cuernos uterinos tienen una longitud entre 35 y 40 centímetros y un diámetro de 1.25 a 5 centímetros. Ambos cuernos adoptan una forma que asemeja a una espiral. El cérvix es un esfínter muscular tubular, firme, ubicado entre la vagina y el cuerpo uterino. Se posiciona sobre el piso pélvico en su línea media, según el estado de gravidez o por algún contenido anormal en útero o adherencias. Puede ubicarse en cavidad abdominal. Tiene entre 5 a 10 centímetros de largo y 1.5 a 7 centímetros de diámetro. Su forma está dada por 3 a 5 pliegues circulares músculo-fibrosos transversales. Su consistencia recuerda al tejido cartilaginoso. Durante la preñez, el cuello uterino puede aumentar su masa hasta 8 veces. Hay variaciones raciales de tamaño y ubicación. En el cebú y cruzas tienen un cuello del tamaño de un antebrazo. El soporte del cuello uterino está dado por los ligamentos anchos y por la vagina, lo que permite bajo condiciones de normalidad una amplia movilidad. La vagina mide de 25 a 30 centímetros de largo, espaciosa y de paredes gruesas. En la preñez aumenta su longitud. Es músculo membranosa ubicada en la cavidad pélvica, dorsal a la vejiga. Sirve como órgano copulatorio y forma parte del canal blando del parto. Su extremo caudal se ubica craneal a la abertura uretral, en la región del himen, ocasionando un leve estrechamiento circular entre la vagina y la vulva. La hembra bovina es la única que presenta un esfínter muscular anterior, como así también un esfínter posterior que sí se halla en hembras de otros mamíferos. El diagnóstico de precoz positivo se basa en 4 signos, 3 de ellos ligados a la detección de las membranas placentarias fetales que lo rodean y el otro al propio feto. A partir de 28 a 30 días del servicio es posible detectar el escurrimiento de la membrana coriolantoidea y el deslizamiento de la vesícula amniótica dentro del lumen uterino. No existe unión de las membranas fetales en las áreas interplacentomas, en los cuales se pellizca ligeramente la pared uterina para comprobar el escurrimiento de la membrana coriolantoidea. Una parte del líquido placentario llena parcialmente el lumen uterino, lo que favorece que la vesícula amniótica se deslice suavemente entre el dedo pulgar e índice, dando una sensación característica en caso de una preñez temprana. Esta sensación es similar a la de deslizar un cordón tenso y delgado entre los dedos. Es solo a partir de los 75 días que es posible detectar la presencia y desarrollo de los placentomas, al igual que practicar el balotaje interno para detectar la presencia del feto. Gestación de 30 días. La vesícula amniótica es esférica, presenta un diámetro de 2 centímetros. Se encuentra fijada en la parte anterior del cuerpo uterino y puede ser percibida como un pequeño abultamiento que da la impresión de un huevo de paloma. Hay que tener presente que la maniobra que se realiza para recibir este signo puede traumatizar tanto al embrión como a la vesícula amniótica, ocasionando la interrupción de la gestación. Por ello, se justifica su ampliación únicamente cuando el diagnóstico tiene amplia experiencia y posee una técnica muy refinada. Gestación de 60 días. El cuerno gestante es netamente fluctuante y la asimetría de los cuernos uterinos se hace evidente. Las membranas fetales se perciben pellizcando la cobertura mayor del cuerno uterino entre el pulgar y el índice y dejándole escapar poco a poco entre los dedos. Gestación de 90 días. La distinción y la simetría del útero son netamente perceptibles. El cuerno gestante tiene el doble del diámetro del cuerno vacío. El útero sobrepasa el borde anterior de la pelvis. Sacudiéndolo puede percibir el feto como un cuerpo duro que flota en el líquido. También es posible palpar los placentomas que tienen un tamaño similar al de una nuez.
Gestación de 180 a 200 días. El útero grávido se introduce en la cavidad abdominal y el diagnóstico podría en este momento presentarse a equivocaciones, dado que a veces no se llega a encontrar más que la arteria uterina media con fremito. A partir de los 7.5 meses el útero comienza a descender hacia la cavidad pelviana. Gestación de 240 a 270 días. Las partes duras del feto pueden ser detectadas delante de la pelvis o en la misma cavidad pelviana. Son fácilmente perceptibles los movimientos fetales y el fremito de la arteria uterina media. Palpación rectal de la vaca. Es el método más comúnmente usado, rápido, preciso, efectivo, seguro y precoz, de bajo coste e ideal en el diagnóstico de preñez en las vacas. Este examen debe ser realizado entre 45 y 60 días posteriores al servicio por inseminación artificial o monta natural, o antes de acuerdo con la experiencia del operador, y permite poner en evidencia una serie de signos clínicos que posibilitan definir con exactitud si la hembra está vacía o preñada, y en este caso la edad de la gestación. Un profesional experimentado puede en unos instantes integrar la información conjunta del aparato genital obtenida a través de la palpación rectal con los datos procedentes de la evaluación clínica general del animal para establecer un diagnóstico preciso del estado reproductivo y la edad precisa de gestación. Este hecho facilitará realizar un manejo nutricional y sanitario diferencial de las vacas preñadas. La exactitud depende del entrenamiento, destreza y experiencia del examinador. La exactitud es elevada en estadios tempranos de la gestación, 30 a 90 días, aunque hacia la mitad de la gestación, cuando el feto reposa en el fondo de la cavidad abdominal, es de 4 a 7 meses, y no es raro que un clínico difiera de 2 a 4 semanas al estimar la edad de preñez. El diagnóstico consiste en la evaluación clínica del aparato genital mediante un examen a través del recto, el cual se utiliza como si fuera un guante, aprovechando la posición paralela de los genitales y del recto. El diagnóstico de gestación se basa en la observación al tacto de cambios a nivel del útero, lugar donde se asienta la gestación en la vaca. De ahí que algunos de los signos secundarios del diagnóstico se apoyan en la detección de la simetría de los cuernos uterinos. El gestante aumenta de tamaño a partir de los 30 días, la fluctuación de líquidos fetales y un menor tono. El gestante es más blando y gelatinoso. El examen debe hacerse con calma, delicadeza y evitando ejercer demasiada presión sobre el recto y las estructuras del útero ováricas, sobre todo cuando el animal presente ondas peristálticas. Esta técnica de palpación rectal tiene que efectuarse de manera metódica, tomando como base ciertas estructuras anatómicas y las medidas de seguridad pertinentes para no poner en peligro la integridad física del operador, sobre todo cuando se trate de animales nerviosos o que se les maneje poco. Comúnmente en el ganado especializado en producción láctea se realiza el examen rectal sujetando a la hembra del cuello. La capacidad para identificar las estructuras se adquiere con la práctica, como ya hemos mencionado, pues la destreza manual, la fuerza en el brazo y la suavidad con la que se explora se obtienen después de aplicar este método de manera constante y repetitiva. Equipo necesario para la palpación. La persona que lleve a cabo la palpación debe contar con el equipo necesario, el cual consiste en un guante protector y ropa apropiada, como un overol, delantal y botas. El guante deberá lubricarse para poder facilitar la introducción de la mano por el recto y evitar así que éste se irrite. Es posible utilizar como lubricante vaselina sólida, glicerina, lubricantes comerciales o simplemente agua con jabón neutro. Y muchas veces se utiliza el excremento de la vaca como lubricante. Factores en el diagnóstico de preñez. Antes de comenzar con cualquier maniobra sobre el animal, el clínico debe realizar una correcta observación y examen por inspección, no solo de los órganos genitales externos, sino también del individuo general. En las vacas examinadas por infertilidad, pero que gozan de buena salud general, no es necesario hacer un examen clínico completo. Por medio de la observación general del individuo, el clínico puede evaluar la conformación externa del animal, pudiendo ésta dar indicios de determinadas patologías, como por ejemplo el fremartinismo, donde el animal afectado tiene similitudes anatómicas a un novillo, o degeneraciones ováricas quísticas, donde el individuo muestra apariencia masculina de cabeza y sacro. Permite además determinar su condición corporal, el estadio nutricional o alguna patología sistémica que sin duda tendrá repercusiones sobre el normal funcionamiento del aparato reproductor.
Técnica de la palpación rectal. Para esta técnica es necesario que la persona que realice la palpación rectal tenga conocimientos de anatomía del aparato reproductor de la vaca, como ya lo hemos visto anteriormente. El guante debe ponerse en la mano contraria a la de escribir y sujetarlo a la hombrera del overol, así para evitar que se deslice al momento de realizar la palpación. Para mejorar la sensibilidad al momento del examen rectal, se recomienda cortar la punta de los dedos del guante de palpación y, una vez colocado, utilizar encima un guante de látex. Esto ya que este se adhiere mejor a la mano y evita que se llene de aire el guante de palpación. Para introducir por el ano la mano enguantada previamente lubricada debe de estar. Es necesario juntar los dedos como si se tomara una punta un poco de arena. Esto en una forma de pico de pato. Para evitar errores en la palpación es necesario retirar las heces, en caso de que sean abundantes, ya que constituyen un obstáculo para la palpación. Al introducir el brazo por el recto es frecuente provocar contracciones peristálticas. Cuando esto sucede, es recomendable no mover la mano y dejar que pase la contracción, para evitar esto una irritación de la mucosa rectal. Otra manera es relajar el recto introduciendo un par de dedos a través de la luz intestinal para dar un masaje con un movimiento de avance y retroceso. Después de esto se procede a identificar el tacto los puntos anatómicos de referencia, como puede ser el piso del pelvis. Es la mejor opción por ser un hueso fijo, es un estado fisiológico normal. La pelvis forma una cavidad que alberga el aparato reproductor durante la gestación. El útero tiende a desplazarse a la cavidad abdominal. El siguiente punto que se va a localizar en el cuello del útero, este es el cérvix. Esta estructura se reconoce como un órgano fibroso, formado predominantemente por tejido conectivo con pequeñas cantidades de tejido muscular liso. Para continuar con la exploración ginecológica, necesitamos seguir la longitud del cérvix en dirección craneal y ventral, hacia donde están ubicadas el cuerpo y los cuernos del útero. Siguiendo longitudinalmente los cuernos uterinos, encontramos las últimas estructuras del examen, que son los ovarios. En ocasiones se dificulta seguir el cérvix, útero y cuerno debido a su longitud, por ello se practica la retracción del útero, para lo cual pueden utilizarse distintas técnicas. Una es la forma directa, que consiste en sujetar el cérvix por su parte dorsal, aplicando tracción y reteniéndolo firmemente, y tomar el útero por la fubicación interconual, concluyendo así la retracción, y hacer entonces la inspección. Los cuernos deben ser examinados en toda su extensión para determinar su textura, consistencia, volumen y contenido. Los ovarios en su caso deben ser palpados al final y tendrán que sujetarse entre los dedos medio e índice, para así facilitar la diferenciación de las estructuras presentes, como son los folículos, cuerpos lúteos y quistes.